Listo, vamos a continuar con nuestro estudio de las parábolas de Jesús. El día de hoy toca la parábola que se llama El deber del siervo. Y vamos a leer un poquito de contexto previo a la parábola para que podamos entenderlo un poquito mejor. Vamos a leer desde el comienzo del capítulo 17 de Lucas. Lucas 17. ¿Ya están ahí? De volada, ¿verdad? Si lo encuentran rápido. Lucas 17 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces desde aquí ya empezamos con problemas, ¿verdad? Tropiezos siempre va a haber. A veces queremos que los tropiezos no lleguen. ¿Qué son tropiezos? Es cualquier situación que escapa de nuestro control, que de alguna manera frena nuestro avance, ¿verdad? Por eso es que si nosotros visualizamos a una persona caminando y tropezando, ¿qué imaginamos? Pues que ya se dio en la cara, ¿no? Que ya cayó. Entonces, espiritualmente vienen tropiezos así. Situaciones que nos impiden seguir adelante o que nos van a lastimar. Entonces, estos tropiezos que vienen en la vida se vuelven parte de nuestra formación. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer y nos ayudan a entender. A veces nosotros podemos sentirnos muy buena gente, ¿no? Pregúntale a la gente de afuera: ¿eres buena persona o mala persona? ¿Qué te van a decir? No, pues yo soy buena persona. ¿Cómo es una persona mala? Roba, mata, secuestra, no sé, ¿no? Así es como hay etiquetas sociales. Pero ya ven el comercial de la tele, ¿no? Que dice, los buenos somos más. ¿Será? ¿Sí han visto el comercial, no? Sí. Donde una persona sale haciendo una buena obra a otro y dice, los buenos somos más. Bueno, según la Biblia, eso es una mentira. Según la mentira, solamente hay uno bueno, que es Dios. Y de ahí en fuera todos somos diferentes niveles de malo, pero entre malo y perverso... pero no hay ni uno bueno. Así que en esa perspectiva de la santidad de Dios, por eso es que Dios nos da la oportunidad igual a aquel que solamente dice una mentirilla piadosa, como aquel que es un homicida. Nos tiene que dar la misma oportunidad, porque somos igualmente pecadores, ¿verdad? Entonces, si se arrepiente alguien que casi no peca, qué bueno. Y si se arrepiente alguien que pecó mucho, pues con más razón que bueno, porque ya no va a dañar a otros. Entonces nosotros pensamos que al estar en la iglesia vamos a poder ver pues santidad, y resulta que estando en la iglesia pues vemos que también hay tropiezos y de repente alguien nos hace tropezar. No van a decir como algunos hermanos: no soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. ¿No dicen así? Entonces no hay que, ese ministerio no es dado por Dios, ese es dado por el diablo, ¿verdad? El de piedra de tropiezo. Dice Pedro que nosotros como piedras vivas edifiquemos la casa de Dios, no que como piedras hagamos tropezar a otros. Así que el Señor ya nos está advirtiendo: tropiezos va a haber y es imposible evitarlo. Pero entonces, ¿cuál es la exhortación? Que no vayas a ser tú esa piedra de tropiezo. Por eso dice: mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Recuerden que los pequeñitos tienen dos alusiones. ¿A qué hace referencia el pequeñito? Aquellos que apenas empiezan la palabra. Puede ser también a los niños literalmente, pero también es a los que son niños en cuanto a lo espiritual, o sea, los que apenas están empezando a crecer, como dice Pedro, que anhelemos la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Bueno, hay muchos todavía pequeñitos en la iglesia. Yo quiero pensar que aquí hay puro ancianito. Quiero pensar que aquí ya todos son maduros, ¿verdad? Anciano espiritual. Ya se nos olvidan las cosas. Entiendo eso. Pero no debería ser esa parte de la ancianidad. Sí,
Dice, pues al cabo ya estoy ancianito, ya se me olvida la palabra. No. Entonces, a veces cuando alguien es nuevo en la palabra, pues viene de prejuicios, de ideas preconcebidas, de tal vez malas costumbres, malas tendencias, que al final de cuentas van a salir a la luz. Tienen, todos tienen hijos, ¿verdad? Bueno, menos acá los hermanitos, ¿verdad? Pero pues la gran mayoría tienen hijos. ¿Qué tal los momentos en que los hijos son pequeñitos y están delatosos? Yo aquí los míos de repente digo, ay, señor, ¿con qué ¿por qué no les pusiste un botón de apagado? O por ejemplo, por lo menos el de la tele, el que le quitas el sonido, ¿no? Para bajarles el volumen. Yo estoy por acá hablando, de repente grita, entonces, bueno, así como de repente nos hacen desesperar los niños en lo natural, en lo espiritual a veces también nos desesperan los niños espirituales. Había un hermanito allá en el instituto donde yo estudié, que hoy yo entiendo que su ministerio era ser el hermano lija, ¿no? El que nada más nos está puliendo, pero pues nos va muele y muele, ¿no? Hay un hermanito que es de esos hermanos que a veces aparecen ahí entre algunas congregaciones, que sienten que se lo saben todo, y de todo hablan, y de todo opinan, y luego dicen pues cosas que nada que ver, ¿no? Entonces estaba hablando el hermano y cualquier cosa que decía el profesor lo interrumpía. Y en una de esas el profesor dice, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en la escritura, tienen que verse reflejados en la escritura. Dice, yo ya me encontré. Dice, como el profesor se llamaba Rafael, dice, ya me encontré porque hay un texto donde dice Jehová Rafa. O sea, ahí está el Rafa, ¿no? La Biblia, junto a Jehová. Y luego se para el hermano. No, hermano, déjeme le explico. Es que ahí está. Era un chiste. Pero hermano, mire, si me va a decir algo de eso, mejor no me diga nada. Es un chiste. Por favor, siéntese. Yo nomás iba a decir. Pero... Yo nada más me quedé así todo tenso porque me dio pena ajena, porque dije, ay, pobre, ¿no? Porque lo cayó bien feo. Pero así siempre hay, ¿no? Hay gente que de repente nos hace probar verdaderamente nuestra paciencia. A veces es el pastor. Espero que no sea el caso aquí. Pero bueno, es necesario que haya alguien así, ¿verdad? Pero el Señor ve importante, o ve con una responsabilidad mucho mayor, el que nosotros no hagamos caer alguno de esos que son inmaduros, aquellos que apenas están empezando. Porque resulta que algunos de esos que ya se sienten muy maduros y no lo son, terminan haciendo que el niño espiritual se pierda o se corrompa. ¿Se han visto que a veces hay historias donde los niños no tienen una correcta formación y terminan siendo delincuentes? No siempre es culpa de los padres, ¿no? Obviamente. Pero en muchas ocasiones sí. Por la formación que se les dio, tal vez de agresividad, de abandono, en fin, terminan siendo delincuentes. Entonces imagínense que Dios, que pues le da esa oportunidad a todo el mundo para que alcancen salvación, el Señor Jesús se sube a la cruz para morir por todos, para que todos tengan la misma oportunidad, y uno de la iglesia hace que uno se pierda, hace tropezar al pequeñito que se estaba acercando. ¿Qué es lo que va a pensar Dios de él? Dice, güey, si te tomo en mis manos, no, pues nos deshace, ¿verdad? Pero esa es la expresión. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. ¿Saben cuál es esa piedra de molino? Una piedrota grandota, redonda, que le ponían al burro ahí para que lo empujara, así la fuera jalando, y esa piedra iba moliendo lo que quisieran ahí, ¿no? Era como, ese era el molino, iba moliendo las semillas o lo que quisieran, pero era pesadísimo, entre una persona, dos personas no se podía cargar. Entonces, imagínate si te avientan con una de esas piedras al mar. Bueno, eso es solamente algo retórico, ¿verdad? Para que uno compare la perspectiva de Dios con aquellos que hacen tropezar a los pequeños. Dice en el 17:3, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué por vosotros mismos?
Porque todo el mundo está pensando, sí, ya sé quién es el hermanito Lija. No, cuida de ti mismo, que tú no seas tropiezo para otro. Porque a veces nosotros somos tropiezos y a veces ni nos damos cuenta. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué hay que hacer? Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, cámbiate de congregación. Imagínense la expresión 7 veces al día. ¿Cuántas son a la semana? ¿490? Ah, sí, ¿verdad? Porque no es 70 veces 7. Es que el Señor dijo que perdonamos 70 veces. 49 veces a la semana. Oye, con una persona así cerca, pues como que tienes que guardar distancia, ¿no? ¿Cómo vas a estar con una persona que te está 7 veces al día dando lata? Ay, pero bueno, así pasa cuando sucede. ¿Qué hay que hacer? Perdonarle. Si 7 veces al día pecare contra ti, pero aquí dice que si esas mismas 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonarle. Ya saben que esto va de la mano con lo de Mateo, ¿no? Donde dice que si no se arrepiente, preséntalo con 2 o 3 testigos, y si no, expone a la iglesia. El chiste es tener disciplina. Aquí el énfasis está, pues obviamente, en el trato del corazón. Por eso en este evangelio inicia el 3 con la frase, mirad por vosotros mismos. El énfasis no está en el hermano que peca, sino en que tú no te dejes contaminar. En que tú sigas haciendo lo que te toca, aunque el otro no quiera cambiar. O el otro dice, sí, ya me arrepentí, y vuelve a lo mismo. Te perdono. Y se vuelve a arrepentir y vuelve a lo mismo. Y así una y otra vez. ¿Sí se dan cuenta que es la misma historia con 2 enfoques diferentes? En la de Mateo, la versión de Mateo, el énfasis está en la disciplina. Aquí el énfasis está en que tú no guardes nada en tu corazón. Aunque el tema es el mismo. Dice entonces, fíjense cuál es la reacción. O sea, imagínense que están ahí oyendo esto del Señor y tienen una persona que 7 veces al día peca contra ustedes. Dijeron los apóstoles, ¿qué? Aumentanos la fe. O sea, no, esto está difícil. ¿Quién va a aguantar así una vida? Si a veces con que alguien pecare una vez al mes contra nosotros, ya no la aguantamos. Ahora imagínense pecando 7 veces al día. ¿Sí se dan cuenta la frustración que expresa esa petición de los apóstoles? O sea, esto me cuesta trabajo recibirlo, es lo que están diciendo los apóstoles. Me cuesta trabajo creer que puedo vivir así, perdonando a alguien que me fastidia todo el día, todos los días. Por eso dice, aumentanos la fe. Pregunta, ¿el Señor les dijo que sí o el Señor les dijo que no? ¿Les aumentó la fe o no les aumentó la fe? ¿No? Exacto. Porque a veces he escuchado que en predicaciones algunos hermanos dicen, es que como los apóstoles hay que pedir que nos aumente la fe. O sea, no entendiste la respuesta entonces, porque el Señor está diciendo que su pregunta estaba mal. O sea, sutilmente. La fe debe de crecer por uno mismo, ¿no? Pero, ¿cómo definimos la fe? La fe, según Hebreos 11, es certeza y convicción, ¿no? Y ya vimos que el contexto es en la palabra de Dios, las promesas de Dios. O sea, certeza de lo que se espera, me refiero a certeza de que la palabra de Dios se cumple. Convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Al Señor Jesús parado frente a mí para decirme, yo estoy contigo. Yo creo que Él está conmigo y aunque no vea lo que Dios está haciendo detrás. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos el texto del crecimiento del trigo? Que dice que el trigo crece y nosotros no sabemos cómo, qué está pasando bajo tierra para que crezca. Bueno, así es convicción de que Dios está obrando conforme a su palabra. Entonces, certeza y convicción, que son las palabras clave en Hebreos 11:1, tienen algo en común, que no se puede medir en mucho o poco. Una certeza que se tiene poca no es certeza. O sea, ¿se tiene o no se tiene? ¿Tienes certeza o no tienes certeza? ¿Estás seguro o no estás seguro? Sí estoy seguro, pero poquito. Entonces no hay medida en la fe. Sí, pero se maneja de otra manera.
Ajá, no en ese concepto que a veces entendemos, porque pues el Señor también le dice a Pedro cuando se estaba ahogando, hombre de poca fe, no es porque tiene poca fe, ¿verdad? También en un texto dice, cada uno nos fue dada una medida de fe, pero son contextos diferentes, porque precisamente hay que definir qué es la fe y cómo se puede tener una medida de fe. Vamos a poner un ejemplo para entender la medida de fe. Ya tenemos claro que la fe es una certeza, ¿no? Entonces, si tú estuvieras en una situación que, o sea, se oye feo, pero en algún momento tendremos que estar en la situación de estar frente a la muerte. Y si estamos ya, si vemos que algo va a pasar, no sé, y que ya sabemos que nos vamos a morir, tal vez ya fuimos desahuciados, espero que no, ¿verdad? Rechazo, dice. Pero si sabemos que, si pudiéramos ver, si Dios nos permitiera ver que está cerca el día de nuestra muerte, ¿qué pensarían de lo que va a pasar después? ¿Tendrían esa paz? Decir, pues me voy con el Señor. O sea, híjole, y si me engañaron, y si el pastor se equivocó, y si me interpretaron mal la escritura, ¿cuál sería su convicción? Yo creo que ya deben de tener esa convicción, ¿no? La convicción que tenía Pablo, que decía, yo sé que si me voy con él. Pero si me quedo es porque la iglesia me necesita, ya no sé qué elegir, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, si tenemos esa certeza, no nos va a dar miedo la muerte. Tal vez nos puede causar un poquito de intranquilidad la forma de morir, pero bueno, se tiene que afrontar de todos modos. Pero la muerte no debe dar miedo. Además yo les dije, y es probable que nos toque el arrebatamiento. Si nos toca, pues ya no vimos la muerte. Y si se quedan, no se preocupen, la decapitación no duele, porque nadie se ha quejado, así que no duele. Entonces, Entonces rápido que no duela. Y que esté bien afilada la navaja. ay, otra vez. No, pues de todos modos, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra certeza. ¿A qué situación tendrías que pasar para que tu fe se acabe? No sé, Dios dice que pasarán varias cosas y como que no tendrán. Pero es que espero en Dios que nunca nos toque ser probados en eso. Es que conforme al razonamiento sí hay muchas posibilidades, ¿no? Es que sí, posibilidades hay. Tanto como para dejar la fe a un lado, que es la situación por la que han pasado muchos ateos, ¿no? Por lo mismo, porque han pasado situaciones en las cuales no han visto una respuesta, pero conforme al razonamiento. Así es, y es que igualmente llega alguien, nos hace tropezar como leímos antes, y nuestra fe se pone así como que en duda, ¿no? De repente podemos tropezar porque alguien no nos explicó bien, como en la película de Dios no está muerto, en la primera película, donde el profesor es ateo porque no entendió el que Dios se llevara a su mamá, porque no queremos aceptar que Dios es el dueño de la vida. Sí. Entonces por esa necedad pues se endureció su corazón, se resintió y no tenía fe. Pero ¿sí? Hay una frase que dice que ahora sí que la palabra se cree, no se razona. Y Pero, hasta cierto punto, ¿no? El razonamiento humano. Sí. Es que, bueno, la palabra no está en contra de la razón, pero sí está más allá de la razón. Sí. Es que, por ejemplo, en esa idea, una vez mi pastor me dijo, si la Biblia dijera, yo creo en la Biblia, creen en la Biblia y todos amén, ¿no? Pero dice, si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó a la ballena, yo le creería. Le digo, yo no. ¿Por qué? Porque va completamente en contra de la razón. Si la Biblia me dice, Jonás se tragó a la ballena durante 3 meses, bueno, a lo mejor sí, porque se la fue comiendo, todavía puedo creerlo. Pero entonces, ¿por qué sí puedo creer que la ballena se tragó a Jonás? Porque ya había Yepeto. Y si él pudo, también Jonás. Bueno, mal argumento, pero la ballena más grande, que es la ballena azul, resulta que no tiene dientes, no mastica. Y su boca, el puro hueco de su boca es como de 3 metros, donde cabe perfectamente Jonás. Además que la ballena respira aire, o sea, respira oxígeno del aire. No es un pez, es un mamífero. Es como si se hubieran metido en una cueva, ¿no? Sí, estaba en un submarino. Ahora, resulta que según la ciencia dice que una ballena tarda en consumir el oxígeno que tiene guardado
El oxígeno se consume en 3 días. Cada 3 días tiene que subir a la superficie. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces todo tiene sentido, todo cuadra. Todo, o sea, cosas que en ese entonces no se podían entender. Igual no sabían que no era un pez. Le dice un gran pez, es que no era pez, porque las ballenas no son peces. Bueno, es obviamente la perspectiva, la óptica de esa época, ¿no? Entonces, pero sí tiene una coherencia. Entonces cuando dicen que el sol se detuvo, bueno, hoy entendemos que el sol no se detuvo todo. Se tuvo que haber detenido todo el movimiento de todo el universo. ¿Es difícil creer si creemos que en un Dios que sostiene el universo? Pues de hecho ya lo comprobaron en la NASA. También ya tienen pruebas, ¿no? Matemáticas, científicas y astronómicas de que falta un día, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando dice la NASA acepta lo que la Biblia dice. Yo me metí y empecé a ver. Dice, sí, que hace falta ese día donde Josué le pidió a Dios que detuviera el tiempo para que siguiera peleando. Entonces, por una parte es cierto que va a haber cosas que Dios va a decir o va a hacer, o nos va a ordenar que no lo vamos a entender. Imagínense, en el Antiguo Testamento menos entendían todas esas cosas, ¿no? Como lo de que laven las heridas con agua que esté fluyendo, con agua corriente o agua viva. Y no lo entendían. Ya después se descubrió que existían los microorganismos. No nos iba a explicar por qué. Porque pues no lo iban a entender, pero poco a poco vamos entendiendo. Entonces por ahí hay un texto en el libro de Jeremías que dice: gloriese en esto quien se hubiera de gloriar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Entonces tenemos que conocerlo y vamos entendiendo. Y cuando tenemos entendimiento de la voluntad de Dios, nuestra fe se afirma, ¿verdad? Podríamos decir de alguna manera que la fe creció. ¿Pero creció por qué? Porque tenemos un argumento firme. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Pero también él dice, porque yo sé en quién he creído. El saber en quién he creído consiste en conocer. Porque si ustedes fueran monjes budistas, tal vez tendrían hasta más fe, pero esa fe no los va a salvar. Porque la fe no consiste en la fe en sí misma. O sea, la salvación, más bien dicho, no consiste en la fe sola, sino en quién depositas tu fe. Entonces dice Pablo, yo sé en quién estoy depositando mi fe, que es Cristo, y en su obra de la cruz. Entonces ahí es donde se tiene la salvación. Porque hay cristianos que, bueno, hay gente que puede tener otra fe diferente y tener más convicción que se ve por las obras. Como les digo, un monje budista tiene tantas obras que se aísla del mundo, se va a recluir en un monasterio y entrena su cuerpo y su mente. ¿Se han visto que los monjes budistas hasta se quedan luego en ayunas afuera en el hielo? Y no les pasa nada, porque tienen un dominio de su mente y su cuerpo. Nosotros no tenemos eso. ¿Sabes? Salimos de la clase y estamos... pero tenemos a Cristo. Bueno, no tenemos invulnerabilidad al frío, pero sí tenemos salvación. Y eso porque es gratis, ¿sí? Pero vamos adquiriendo la convicción por los argumentos. Porque gente que es inmadura, tal vez lo convencen de otra cosa. Si tiene un mal cimiento, como esa famosa frase de que te acercas a Jesús y se te acaban los problemas, resulta que te acercas a la iglesia y tus problemas parece que crecen. Entonces dicen, ya ves, la familia luego te dice, ya ves cómo ahí no era, eso te pasa por volverte protestante. Y ahí vayan de regreso, ¿no? Y entonces van de regreso a la comodidad y empieza a irles mejor. Ya ves, es la bendición. Eso es por no entender la voluntad de Dios. Porque resulta que Dios no quiere gente convenenciera. Dios quiere gente que tenga fe, que confíe en su palabra y no en lo que ve, siente o lo que oye, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de la fe de otros. Si nuestra fe está cimentada en lo que conocemos de Dios, mientras más conocemos, y yo creo que ustedes deben haberlo experimentado, mientras más incrementa su conocimiento bíblico, también tienen más firmeza en ciertas situaciones que tal vez antes no hubieran entendido. La pregunta de hace rato era, ¿qué situaciones necesitarían pasar para que su fe se desvaneciera? Conocí a una persona que se decía cristiana y profesaba ahí su fe, predicaba y todo bien. De repente tuvo escasez económica. Y bueno, permanecía en fe. Vio una prueba y su fe seguía igual. Después definitivamente perdió el trabajo. Su pareja también perdió el trabajo. Y seguía con su fe firme. Pero en el momento en que su hijo se enfermó, ¿cómo?
Dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si mi hijo siempre te adora y te alaba. Ya saben que lo peor que nos puede pasar a los padres es que nuestros hijos se enfermen. Entonces, pues pega más duro, ¿no? Dice, uno todavía aguanta los catorrazos, pero cuando vemos que alguien de la familia, que los hijos están sufriendo, pues eso sí nos da para abajo. Entonces, eso es lo que veía esta persona. Y empezó a renegar. Y dice, estoy pensando que a lo mejor Dios no existe. Cuando son personas que a veces ya han vivido milagros, que han visto la mano de Dios en su vida. Entonces, o sea, hasta ahí llegó la fe. Situaciones que cambian, pero ya la firmeza entonces ya no es la misma. Entonces no es de que se tenga poca fe. En ese momento la certeza se perdió. Ya no es una fe poquita, es que ya no tuviste fe, porque en ese momento dejaste de confiar, dejaste de creer en Dios. Y eso es lo que le pasó a Pedro cuando estaba ahí en la barca, que se les aparece el Señor a medianoche en la tormenta, ¿se acuerdan? Y ven al Señor ahí como que no lo reconocen, ven una silueta y dicen, un fantasma. Ya cuando les dice el Señor, no, pues soy yo, ¿no? Entonces dice, ya cuando Pedro lo reconoce, le dice, Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua. No está pidiendo una prueba. O sea, no está diciendo, dame la prueba de que eres tú, permitiéndome caminar sobre el agua. Porque ¿qué clase de prueba sería esa? Si yo tengo dudas, no me voy a aventar. Imagínense que fuera algún ser malvado que se apareciera ahí. Y yo le digo, a ver si eres tú, manda que camines sobre el agua. Ah, sí, camínale. Y te avientas y te ahogas. Ah, te la creíste. No, pues obviamente esa no era una prueba. Lo que quería Pedro era el que ya había reconocido a Jesús y quería que le respaldara si se aventaba. Entonces, en nuestro tiempo, en nuestro lenguaje, sería como decir, Señor, ya sé que eres tú, dame la oportunidad de que me aviente el agua y pueda caminar sobre el agua igual que tú. Entonces el Señor le dice, ven, bájate. Y se avienta, ¿no? Y en ese momento, cuando él se avienta, se aventó en fe. Imagínense, se avienta el clavado y no va a hundirse. Se paró sobre el agua. La Biblia no nos especifica si fue un minuto, un segundo, una hora, no dice cuánto. Lo que sí dice es que él caminó sobre el agua. ¿En qué momento dejó de caminar sobre el agua? Quitó sus ojos de Cristo y vio el fuerte viento, que simboliza pues todos los problemas naturales. Entonces cuando tu mente te dice, es imposible que alguien sobreviva a esto, y tuvo miedo, y en ese momento se hundió. Y empezó a gritar, Señor, sálvame. Dice, pues no, que ya tenías fe, Pedro. No se refiere a eso, ¿eh? Señor, sálvame. Llega el Señor y lo toma de la mano, y ahí es donde dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Ahí está, dudó, y la duda es lo contrario a la certeza. ¿Por qué creen que Satanás siempre ha sido su principal estrategia? Poner en duda la palabra de Dios. ¿Cuál fue la insinuación que le hizo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Que morirán. O sea, la pura insinuación crea duda. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? No, es que Dios sabe que si comen serán iguales a Él, sabiendo el bien y el mal. Pero primero es la insinuación. ¿Con qué Dios les dijo? ¿Para qué? Para generar la duda, ¿no? ¿Cómo fue la tentación de Jesús en el desierto? Si de veras eres hijo de Dios. Y es la misma estrategia, poner duda. En la armadura de Dios, ¿qué representa el escudo? La fe. ¿Cómo te va a quitar el escudo el enemigo? Lanzándote esos dardos incendiarios que se llaman dudas. Si pone dudas en ti, pues tu fe se desvanece. Entonces no puedes tener mucha fe o poca fe, o la tienes o no la tienes. ¿Tienes escudo o no tienes escudo? Poca fe significa que en ciertas circunstancias agarras el escudo y en otras circunstancias tiras el escudo. Por eso es que aquí el Señor les quería enseñar eso, que no es cuestión de tener una fe grande o pequeña, es cuestión de permanecer en la fe. Y por eso, regresando al texto, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, como bien dijeron, el Señor no les aumentó la fe. Les está diciendo, no es cuestión de que tengan más fe, es simplemente que confíen, que tengan la fe y ya. Si tienen fe, aunque sea como el granito de mostaza. Porque no es cuestión de la firmeza en la fe, sino de permanecer.
Así que con todo esto tenemos el contexto para iniciar la parábola, ahora sí. Lucas 17:7. Entonces fíjense, o sea, esta parábola, que de hecho no está señalada a veces como parábola, pero lo es, está dentro de esta misma conversación. ¿Cuál fue el contexto? Que va a haber tropiezos, ¿no? Que es necesario que vengan los tropiezos. Hay de aquel que ocasiona los tropiezos, pero hay que perdonar al hermano, aunque llegue 7 veces al día pidiendo perdón, que no guardemos nada en nuestro corazón. Entonces todo el contexto habla de los siervos, ¿verdad? Por eso el Señor empieza a hablar del deber del siervo. ¿Se quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Recuerden que esto no es el mismo contexto cultural de ahora. Esto no aplica a nuestra cultura actual porque ya es diferente. Entonces, porque alguien sí podría decir, no, vente, siéntate, echarte un taco, ¿no? A la persona que les ayude. Pero era una cultura totalmente diferente. Dice, vuelvo a repetir, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Esto es obviamente preguntas retóricas, porque la respuesta obvia es sí, porque eso era como se usaba. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Esto es lo que más choca con nuestra cultura. Porque pueden decir, ay, qué grosero, ¿no? Si alguien hiciera esto hoy, se le consideraría grosero. O sea, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿le dices gracias? Dices, no, yo sí soy educado. Pero aquí no era cuestión de educación. El decir gracias era un reconocimiento a lo que precisamente significa una gracia. No que me dicen, ya hiciste tu gracia, no, esa es otra cosa. ¿Qué significa la palabra gracia? Un favor inmerecido, ¿no? ¿Qué significa entonces decirle gracias a alguien? Algo que deben hecho por nosotros. Sí, pero pues no lo definen bien. En este caso era su deber, ¿no? Era su trabajo. Por eso no le agradecen, ¿no? Porque es su trabajo. Ajá, pero por eso digo, ¿a qué se refiere con decir gracias? Originalmente, si la gracia es un favor inmerecido, significa que cuando yo le digo a alguien gracias, significa que estoy aceptando que me dio algo que no tenía que darme. O sea, que me dio algo que yo no merecía. Por eso aquí le dice, ¿quién le dice gracias? No es una gracia, se te estoy pagando. Actualmente tú vas a la tienda, compras algo y cuando acaba la transacción le dices gracias, ¿no? Y si no dices gracias eres un grosero, ¿verdad? Pero hace 2000 años se ofendería el tendero. Si tú vas a la tienda, si estuviéramos en la cultura de hace 2000 años, imagínense que llegas a la tienda, dices, deme 1 kilo de huevo por favor y 1 litro de leche, aquí está, gracias, no, nada de gracias, págame. No es gracia, no te lo estoy regalando, págame. O sea, si tú le dices gracias, se ofende. O sea, no, nada de gracias. Efectivo. Entonces, ese era el uso de ese tiempo. Hoy se usa como una expresión de educación, pero no era correcto decir gracias si se estaba remunerando o compensando lo que estaba uno recibiendo. Por eso dice, ¿acaso le da gracias al siervo que hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Fíjense, aquí viene la ¿cómo? La exhortación al siervo de Dios. Así también ustedes, siervos de Dios, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿ya hicieron todo lo que Dios les ordenó? ¿Cómo qué porcentaje van? No, mejor no me digan. Sin comentarios. ¿Cuántas cosas Dios nos manda hacer? Bueno, 2 principales, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, porque ahí se resume toda la ley. ¿Ya aman al prójimo en la misma medida en que Dios les ama a ustedes? Hay prójimos que no se dejan hablar. Es que hay gente que es difícil. Yo creo que a todos nos falta mucho para poder decir, ya hicimos lo que se nos fue ordenado hacer.
Entonces aquí dice el texto, así también ustedes, que cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, entonces ya podrán decir, Siervos inútiles somos. siervos inútiles. Pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Por qué aquí se usa la palabra siervo inútil? Porque si quieres que se te diga gracias, es porque hiciste algo de más. Entonces, ¿por qué eres inútil? Les voy a explicar por qué en este contexto estoy aún más fuerte que en el de un siervo literal. Porque resulta que cuando obedecemos a Dios, ¿qué es lo básico que nos manda a hacer en cuanto a gran comisión? O sea, hablar la palabra, ¿no? Predicar, orar por los enfermos, orar por en general, ¿no? Si tú oras y un enfermo sana, ¿quién trajo la sanidad? Dios. Entonces, ¿tú qué hiciste? Una raya. Hay una palabra, por decirlo así, ¿no? Que muchos tienen, y bueno, yo estaba pensando en la mañana, que muchos dicen, ¿cuántas almas has ganado? Uh-huh. La realidad es que no las ganamos nosotros. Así es. Si nosotros nada más somos portadores. Así es. Yo sí estoy en lo correcto en eso. ¿Sí? Pues sí, porque nosotros no ganamos almas, ¿no? Las gana Dios para sí mismo, pero nosotros somos instrumentos nada más. Uh-huh. Nosotros somos los sembradores que vamos plantando la semilla. Pues sí. Entonces, ¿conoces el trabajo de un ebanista? ¿Sí? Un ebanista. ¿Eh? Bueno, la madera, ¿no? Que trabaja la madera, pero de una manera más artística. Uh-huh. Entonces, que usa el torno y le da forma y todo. Y pule, y entonces barniza y queda una obra de arte ahí bien bonita, un grabado en madera así bien bonito, y entonces dices, ¡uy, qué gran herramienta tienes! Pues no, porque la herramienta en manos de alguien que no la sabe usar, pues no sirve para nada, es inútil, ¿no? Entonces aquí el punto es que si ya hicimos lo que nos toca hacer, significa que ya nos volvimos apenas las herramientas que Dios puede usar. Pero ¿qué hicimos nosotros? Qué inútiles somos. Uh-huh. La palabra inútil en el griego es la palabra akreios. A-J-R-E-I-O-S. A-J-G-R-S. A-J-R. A-J-R-E-I-O-S. Esa es la palabra que se usó para inútil. También significa obviamente sin provecho. Y en su etimología proviene de una palabra que se pronuncia como JRE, re, que significa que no cumple su deber. Ahora, aquí hay otra interpretación, porque también esta misma palabra se puede usar de una manera simbólica a sin mérito o no meritorio. Es decir, que se puede usar como alguien que sí es útil, pero que no recibe ningún mérito. Por eso muchos dicen, es que no soy un siervo inútil, es nada más que no me van a dar el reconocimiento. Pero hay que ver todo el contexto, ¿no? De todo lo que se ha hablado antes, de los siervos que quieren que se les aumente la fe, que no pueden perdonar y que va a haber quienes hagan tropezar. Entonces, bueno, si ya lograste hacer todo lo que tenías que hacer, ya puedes decir que eres un siervo sin méritos, lo que dicen. Pero pues eso también te vuelve un siervo inútil. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el deber. La raíz primaria de esta palabra es que no cumple con su deber. Entonces, si nosotros predicamos y la palabra que nosotros damos le infunde fe a alguien o le infunde aliento, entonces, ¿ya por eso nos tomamos el crédito? Pues no, porque la palabra no fue nuestra, es la palabra de Dios.
Entonces, quien merece el reconocimiento es Dios, porque Él es el que da esa palabra de vida. Yo nada más, como bien decían, somos portadores de la palabra. ¿Sí han visto esos congresos donde presentan, y ahora con ustedes, el gran siervo de Dios? ¿Por qué no dicen el gran inútil? Con ustedes, el gran inútil. Entonces, lo más absurdo que puede existir en la iglesia es la jactancia o soberbia espiritual, ¿verdad? El que dicen es que mi ministerio, es que todo lo que yo he hecho, es todo lo que yo he trabajado. Aquellos que dicen es que a mí Dios me usa grandemente porque ve todas mis virtudes. Ay, por favor, si precisamente Dios escoge a lo vil y menospreciado para que nadie se pueda robar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué mi Dios me puso a predicar? Porque no tengo buena dicción, porque no tengo no tengo soltura para hablar. Si yo tuviera el don para hablar, pues ya otra cosa sería. Pero por eso me puso Dios. Bueno, yo creo que fue por eso. La lengua se me traba, de repente no puedo pronunciar bien. Digo una costra porosa. Pero bueno, ya me conocen, ya me toleran, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para que me sienta el gran exponente de la palabra? No, pues ya aspiro a que me diga Dios que gran inútil, ¿no? Por lo menos. Entonces no podemos, o sea, esto es para tenernos en nuestro lugar. No tenemos que tener un concepto ni más arriba ni más abajo. Ni tampoco te subas para decir yo soy el gran siervo, porque siervo es esclavo. No, soy el gran ministro. Pero tampoco para tirarnos al suelo y decir no valgo nada, písenme todos. Pues no, tampoco. Porque Dios nos levantó y nos puso en una posición de autoridad. Entonces tener una ideología centrada de lo que somos delante de Dios. Pero en cuanto a siervos, somos unos inútiles. Porque de nosotros no hay virtud. ¿Sí me explico? Es que a veces predico esto y hay gente que se ofende. Dice, no, ¿cómo me llamas inútil? ¿Que no ves que soy hijo de Dios? Y como dice la profeta Nancy, con los hijos de Dios nadie se mete. Yo por eso arrebato y... No. Son ideas raras, ¿verdad? ¿Pero por qué tienen un evangelio humanista? Tienen un evangelio humanista. El evangelio humanista, su base es poner al ser humano al centro de todo, ¿verdad? Y resulta que lo que nosotros hablamos pone a Cristo como el centro de todo. Uh-huh. En el evangelio humanista la gente se acerca para que Dios le sirva. En el evangelio bíblico nosotros nos acercamos para servirle nosotros a Dios. Pero a muchos eso no les gusta y se les hace hasta absurdo, ¿eh? O sea, hay gente que le suena absurdo decir, ¿cómo me voy a acercar a servirle a Él si Él ya es todopoderoso? Él es el que puede ayudarme a mí. No, es que si Él te ayuda y Él te bendice, es por su amor, pero no por mérito, por misericordia. O sea, ¿qué creen que Él está obligado a darte todo lo que quieras? Él no está obligado a nada. Y aquel que se atreva a insinuarlo, que me avise para alejarme, no me vaya a tocar del juicio, que le caiga. No, Él es Dios, o sea, nosotros vamos a servirle a Él porque Él es el digno de alabanza, el digno de gloria, el digno de adoración. Yo que voy me acerco a Él para alcanzar su misericordia. A veces está ahí jactancia en cuanto a la oración, ¿no? De que pues es que escucha a sus hijos, ¿no? Y hace la obra que... Uh-huh. Sí, ¿cómo era la oración del Señor Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús oró frente a la tumba de Lázaro? Esa historia, un día la vamos a analizar con calmita, es bien bonita la historia. ¿Sí saben que ahí está el versículo más cortito de toda la Biblia? Por lo menos del Nuevo Testamento. Jesús lloró, todo el versículo es Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? No tuvo fe. Uh-huh. ¿A qué había ido Jesús ahí? A resucitar a Lázaro, ¿no? O sea, con esa intención fue. ¿Por qué lloró entonces? Pues porque se conmovió. Porque está viendo cómo lloran las hermanas y que era una familia a la que él amaba tanto y pues se siente en esa empatía y pues se puso a llorar ahí con ellos. Pero pues obviamente sabía que iba a levantarlo de entre los muertos, ¿no? Entonces cuando el Señor Jesús se pone a orar en esa ocasión, ¿se acuerdan más o menos qué decía la oración? Dice, Padre, yo ya sé que tú siempre me escuchas, mas digo esta oración por aquellos que están aquí, para que ellos se den cuenta. O sea, él mismo orando, él es el único que puede hablar de esa manera, es decir, Señor, yo ya sé que tú me oyes,
Pero pues, lo digo por esta bola de incrédulos, ¿no? Para que vean que tú me respaldas. Bueno, son palabras de Jesús, pero nosotros nos debemos acercar con clamor, con súplica, con ruego, porque nosotros nos falta todavía estar en esa plena sintonía con Dios, como el Padre y el Hijo sí lo estaban. Necesitamos tener esa plena comunión para poder entonces ahora sí decir, ¿no? ¿Qué decía Pedro cuando fue a orar recién lleno del Espíritu Santo? Cuando apenas sale con Juan, se encuentra en el paralítico, ¿se acuerdan? ¿Y él qué quería? Dinero. Pero dice Pedro, pues no traigo cambio. No tengo dinero, pero hay algo que sí tengo, ¿verdad? Estaba lleno de Dios. Y por eso él en ese momento, su oración no fue, Señor, ¿quieres sanarlo? No, porque estaba lleno. En ese momento estaba en una plena comunión. O sea, Dios le dijo, dale Espíritu Santo. O sea, no tiene que especificarnos la Biblia. Vemos cómo es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice, de lo que sí tengo, de eso te doy. En el nombre de Jesús, recibe, ¿no? Levántate. Y entonces se levantó. Ahí no tuvo que pedir, ¿por qué? Por la llenura, por la comunión. Queremos declarar así como Pedro declaró. Tenemos que estar en la comunión para que estemos atentos cuando Dios nos diga, Él sí o Él no. Y puede pasar, hay situaciones donde así es. Dios te da esa certeza, esta persona va a sanar. Y entonces sí, si Dios ya te lo dio, entonces sí puedes ir y decirle en el nombre de Jesús, sé sano. Lo declara sano. ¿Por qué? Porque Dios ya te lo dijo. Pero si nada más de pura emoción, ay, pobrecito, está enfermo. Ven, te voy a declarar sano y no sana, ¿por qué es? Pues porque Dios no dijo, ¿no? Entonces, si vamos a declarar a alguien sano es porque Dios no lo dice antes. Pero es la comunión, es la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor sí podía orar así de esa manera, ¿no? Como dice Pablo que oremos los unos por los otros, con toda oración, ruego y súplica, por todos los santos. Entonces el mismo Pablo pidiéndole a la iglesia, oren por mí, ¿no? Pero hay muchos pastores y apóstoles que se ofenden. Dice, pastor, voy a orar por usted. Tú no tienes que orar por mí, ora por ti. ¿No han oído gente así? De, ay, no, cuánta soberbia. Está tan lleno de soberbia que ya no cabe el amor de Dios ahí, porque donde la soberbia está, el amor de Dios se fue. Dios resiste a quién? Al soberbio. ¿Y da gracia? Al humilde. Entonces, dice el texto, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ya hicimos lo que debíamos hacer. Esto no solamente incluye lo que es gran comisión o ir con otros, ¿no? Sino también incluye en los cambios que te dicen en tu propia vida. Porque luego a veces pensamos que los mandamientos son en qué debo de hacer con el prójimo. Y no, primero hay un mandamiento más grande, que es el de cuidar de tu propio corazón. O sea, ir transformándote tú solito para que entonces vayas siendo un instrumento mejor en las manos de Dios. Dios va a hacer su obra contigo o sin ti. ¿Cómo prefieres que lo haga? Contigo o sin ti. Pues mejor que sea útil para la causa, ¿no? Entonces, si haciendo lo que debemos vamos a llegar a ser siervos inútiles, porque Él fue el que hizo todo al final, ¿cuánto más si nosotros mismos no accedemos a obedecer? Y hay muchos testimonios que podría contarles, pero no quiero que sea frente a la cámara porque pues alguien se puede sentir aludido, ¿no? Porque hay muchos testimonios de gente que, digo, no puedo poner un ejemplo porque alguien se puede decir, está hablando de tal, ¿no? Pero gente que se arrepiente de decir, híjole, es que Dios me dijo que hiciera esto y no lo hice. Y después sienten como una carga en su corazón. O sea, que ese siervo inútil fue peor. Porque ni siquiera en algo que Dios nos estaba mandando a hacer. O sea, si Dios quiere llevar a una persona a la salvación y que tú seas el medio para que le hables y tú dices, no quiero, no te preocupes, te va a desechar y va a agarrar a alguien. Lo que le pasó a Saúl. ¿Saben cómo se decía el nombre de Saúl en el Nuevo Testamento? ¿No? Dice, nunca había puesto a pensar en eso, ¿eh? El nombre de Saúl en el Nuevo Testamento es Saulo.
O sea, Pablo tenía el mismo nombre que el rey Saúl, y Pablo pareciera que hace una referencia al rey Saúl, porque Saúl, el rey, fue desechado, ¿no? Dice la palabra que Dios dijo, sabes que te voy a quitar el trono y se lo voy a dar a un prójimo tuyo mejor que tú. Y pues obviamente sabemos que fue el rey David. Pero Pablo, él dice en una ocasión, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo yo heraldo venga a ser desechado, descalificado. Lo que le pasó a su, ¿cómo se le dice? ¿Antónimo se le llama? Cuando es el mismo nombre. Homónimo, su homónimo. Sí, eso, sí, perdón. Antónimo es lo opuesto, creo. Sí, su homónimo, ¿no? Yo creo que posiblemente pensaba en eso cuando dijo esa frase. Porque pues era el mismo nombre. Dice, no sea que siendo yo un proclamador del evangelio, Dios me vaya a desechar como si desechó a mi tocayo. Porque a Saúl es el mayor ejemplo de lo que es ser desechado por Dios. ¿Saben cómo terminó la vida del rey Saúl, no? Se autosuicidó a sí mismo. Entonces, Dios no lo llevó a eso. Fue él solito. ¿Todo por qué? Porque ni a siervo inútil llegó. ¿David habrá llegado a siervo inútil? Pues tiene dudas, porque después de tanto pecado. Pero aún así era el rey conforme a su corazón. Y aún así, ¿cuánto pecó? En alguna clase nos dimos a la tarea, no sé quién estuvo esa clase, pero estuvimos comparando los pecados de Saúl con los pecados de Pablo. Y Saúl pecó así. David, perdón, dije Pablo, ¿verdad? No, David, el rey David. Y el rey David pecó mucho más que Saúl. Pero la gran diferencia era la actitud. David, cada vez que era confrontado, se arrepentía y se ponía cuentas con Dios. Eso es lo importante. En cambio, Saúl, no, antes bien he cumplido la voz de Jehová tu Dios, le decía a Samuel. Y tanta arrogancia de decir, es tu Dios, no el mío. ¿Sí se dan cuenta de ese detallito? Siempre le decía, tu Dios. Y ahí Samuel le había dicho, ¿qué no es tu Dios también? Y todavía ya cuando fue evidenciado, cuando dice Samuel, ¿por qué oigo ovejitas por ahí? Ah, es que el pueblo perdonó. No, pues ¿qué crees? Que Dios te va a desechar. Y todavía Saúl tiene el descaro de decirle, hazme quedar bien delante del pueblo, no les vayas a decir, sáquese a bañar que... ¿Saben qué hizo Samuel después de ese día? Pero estaba llore y llore, porque quería mucho a Saúl. Ay, Saúl, ¿quién te manda? Bueno, esa es la gran diferencia. Pero al final de cuentas, tanto Saúl como David, pues par de inútiles. ¿Qué nos esperamos nosotros? No es por bajarles la pila, sino al contrario, es para exhortarles para que le echemos ganas, para que Dios se glorifique y se manifieste a través de nosotros. ¿Cómo? Dejando que Él nos use, estando atentos para ser instrumentos listos en sus manos. Para que no, en lugar de ser piedra de tropiezo, que seamos piedra de edificación, como decía Pedro en su carta, ¿no? Que edifiquemos la casa de Dios como piedras vivas, y no que seamos la piedrita de tropiezo de todo mundo. Ese es el contexto del por qué se usó en o sea, por eso es que empieza hablando de las ocasiones de caer, dice, los que ocasionan tropiezo, lo de cómo la fe se lleva para poder vivir como un verdadero siervo de Dios, y después dice, nos exhorta con esto, ¿no? ¿Están listos para que los llamen inútiles? Esa es una de nuestras principales metas, ¿no? Dejar de ser inútiles. Nunca vamos a lograr dar algo de gracia. O sea, nunca. Porque todo es lo que Dios ya nos dio. Incluso si tú te comportas misericordioso con alguien, no es de ti. ¿Han leído la parábola de los dos deudores? Que la veremos más adelante. Es lo mínimo que Dios espera. Si tú recibiste misericordia, ¿no era de esperar que tú también obres con misericordia? Así que, pues también por ahí hay un texto que dice que basta al discípulo ser como su Señor. No puede ser más, ¿no? Así que nunca podremos dejar de ser inútiles, por lo que hay que echarle más ganas. Así que, ¿qué creen?
que terminamos. Sí, esta duró un poquito menos. Pero yo creo que ya no nos da tiempo de ver la otra. Déjenme ver cuál sigue. Estas parábolas que vimos fue la segunda clasificación, ¿se acuerdan? Todas entran dentro de parábolas didácticas, pero tuvimos una subdivisión. La primera era acerca del reino. La segunda división era acerca del servicio y obediencia. Hasta ahí terminan con esta que vimos. La siguiente clasificación son acerca de la oración. Sí, vamos a verla, está cortita. Esta que vimos es la de que se terminó, es la de servicio y obediencia. Sí. Bueno, ahí terminó, ¿verdad? Las de servicio y obediencia fueron los obreros en la cosecha, los talentos, las 10 minas y el deber del siervo. La siguiente es Lucas 11:5. ¿Si quieren que la veamos o ya nos dejamos hasta aquí? ¿Sí le seguimos? Son 8:30, ustedes digan. Tiene tiempo, ¿no? Esta no es tan tarde, creo. Lucas, vamos a ver desde el 11:1, Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay una pregunta de reflexión bien importante para introducir en este tema, porque ¿a qué momento se le enseña a un niño judío a orar? O a cualquier judío. Desde que hablan, ya conocen lo que es la oración. Entonces, ¿qué temas serían más importantes en cuanto a teología? Que consideran o interesantes. ¿Qué les gustaría aprender de la teología? ¿Nada? Para la otra dan la clase ustedes. ¿No hay un tema así que quieran aprender? Ya me hice eso. ¿Cuál? Teología. O sea, el estudio de la voluntad de Dios, del conocimiento bíblico. ¿Qué tema dijeron? Este tema es interesante, no me he dado el tiempo de estudiar. Ahorita de cristología. ¿Cristología? Yo pensé que me iban a decir escatología. Estadísticamente es lo que más quiere estudiar la gente. Por eso hay más escatólogos que cristólogos, qué curioso. Entonces, bueno, sea como sea, están con el Señor, están con el Maestro, los discípulos. O sea, vean de qué manera habrán visto que oró Jesús, porque ellos han sabido orar desde niños. O sea, no era algo nuevo. ¿Por qué no decir, Señor, háblanos acerca de cómo ser un buen profeta o cómo ser un buen pastor, ¿no? O enséñanos acerca de escatología, como por ejemplo en Mateo 24 se ocurrió, ¿no? Que qué pasará al final de los tiempos. Pero aquí, el hecho de que ellos vieron orar a Jesús, ¿qué habrán visto? Para que si ellos se evidenciaran, o sea, de manera personal, a decir, no sé orar. ¿Sí se dan cuenta que algo tuvieron que haber visto? Suele ser algo parecido, ¿no? Como cuando uno empieza a congregar y así escucha uno de los que ya están más avanzados y dicen, yo quiero orar así, ¿no? Yo quiero orar A así. lo mejor. Cuando repetimos el Padre Nuestro que no lo entendemos luego, ¿no? Que se como un rezo y no lo entiende uno bien lo que realmente... Que primeramente nos enseñaron a rezar, ¿no? Es lo primero que aprendimos. Y pues generalmente era el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Pero a veces ni aún recitando el Padre Nuestro entendemos lo que quería decir. Ajá. Entonces yo creo que ellos también tenían sus moldes, sus modelos. Recuerden que para ellos, lo que para un católico es el Padre Nuestro, para ellos es el Shema, el Deuteronomio 6:4, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bueno, ese es un rezo para ellos. Entonces hay formas de que ellos tenían ya como costumbre el orar también. Entonces cuando están viendo al Señor ahí clamándole al Padre, dice Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos, Señor, enséñanos, yo quiero orar como tú, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y les dijo, cuando oréis,
decir, y aquí viene, ¿verdad? El modelo, famoso modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerden que aquí el lenguaje está un poquito cambiado a la cultura, ¿no? Griega. Porque en la versión del Padre Nuestro en Mateo cambia ciertos detallitos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es tomar la enseñanza es la misma, ¿no? Nada más que de aquí de este texto de Lucas 11:2 es donde agarran de pretexto para decir que debe de rezarse, porque aquí dice cuando oréis decid. O sea, ahí está, dice que tenemos que decir eso. Pero yo creo que todo el mundo entendía que se refería al modelo y a la forma, porque está diciendo enséñanos a orar. En la versión de Mateo pues sí decía, cuando oréis, oraréis de esta manera, oraréis así y no esto, y ahí sí es más explícito, pero bueno, de todos modos no cambia el punto, ¿no? Yo creo que no me voy a adentrar mucho en la interpretación del Padre Nuestro, o sí, ya se la sabe, ¿no? De memoria. Bueno, ¿qué significa que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Es un reconocimiento y es el ponerlo por encima de todo lo que confiemos. Santificar su nombre es apartarlo de cualquier persona o cosa o situación en la cual podamos confiar. De cualquier blasfemia. Con más razón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que digo, ahorita me voy a ir a mi casa, me voy a ir en el carro. ¿Y si el carro no arranca? ¿Qué? Entonces yo me pongo, ¿qué hago? Bueno, mi confianza está primeramente en Dios, ¿no? Y casi nos pasa. ¿Cuándo pasó, Nelly? ¿Ayer? ¿Ayer fue? Sí. Ayer, el domingo. El domingo, ¿verdad? Que íbamos a la reunión de la mañana y que no arrancaba el carro. Y yo, ¿ahora qué pasó? Pero bueno, no fue nada grave, pero a veces nuestra confianza está en lo que sabemos que podemos hacer o remediar o que lo que tenemos a nuestra disposición. Y nuestra paz a veces se pierde cuando nos fallan esas situaciones. Entonces, bueno, ¿dónde está la verdad? Es como aquel que dice, Señor, yo confío en que tú me vas a proveer para la renta, pero en tu mente está, mañana recibo mi tanda. Y si de repente no te dan la tanda, ¿y ahora qué voy a hacer? No puede ser, ya Dios me abandonó. Oye, deja que Dios haga algo, ¿no? Entonces es confiar en Dios. O sea, eso significa santificado sea tu nombre. O sea, ponerlo por encima. Santificado es apartado de todo lo demás. O sea, es subirlo. Cuando también, es que dije que no le iba a explicar, pero bueno, que estás en los cielos es porque se refiere que es una referencia a la omnipresencia de Dios. Porque Él teológicamente está en el tercer cielo, pero aquí dice que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, quiere decir recibo tus órdenes, no es venga tu reino. Y aunado de esto es, hágase tu voluntad, así como se cumple en el cielo, así también yo voy a cumplir tu voluntad. ¿Cómo cumplen su voluntad los ángeles? Al instante. Entonces, ¿cómo voy a obedecer yo? Se supone que al instante, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita no se ha pedido nada en esta oración y ya empezamos a orar y todavía no estoy pidiendo nada. Que eso es lo primero que tiene que aprender alguien que quiere orar, ¿no? Voy a hablarle a Dios, pero no voy a llegar a sí, ¿no? No, primero voy a darle gracias, a reconocerlo, a exaltarlo. Porque es que cuando iniciamos nuestros cultos tenemos tiempo de alabanza. Porque llegamos enalteciéndolo a Él, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué no pedir el pan de mañana de una vez? Porque es la fe del día a día. Entonces es como en el maná que cayó en el desierto y decían solamente recojan lo de hoy. Cada día tiene su propio afán. Y si querían recoger para el día siguiente se les abusanaba. Aquellos que quieren abusar y quieren recibir más de Dios o quieren buscar más de Dios de lo que... O sea, de una manera de desconfianza es que mañana quién sabe. Hoy hay, mañana quién sabe. No, tú sigue confiando en Dios, ¿verdad? Entonces no sabemos qué será el día de mañana. Pero dice el Señor que cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿qué vamos a pedir?
pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿por qué? Porque hoy lo necesito. Entonces también hablamos de necesidad y no simplemente de deseos, ¿no? O de anhelos. Dice, perdónanos nuestros pecados. En la otra versión dice nuestras deudas, ¿no? Pero aquí es más explícito. Perdónanos nuestros pecados. Pero aquí también dice, ¿por qué? ¿Por qué le pedimos perdón de nuestros pecados? Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Lo hacemos? Porque si no lo hacemos, Dios no nos perdona. Es lo que está diciendo este modelo de oración, ¿no? Y no nos metas en tentación. Esto, no nos metas en tentación, no es que nos meta en tentación, porque Dios no puede tentar a nadie, ¿se acuerdan? Esta es una expresión de no permitas que llegue esa tentación a nosotros. Y líbranos del mal, amén. El enemigo de todo cristiano, el mal, amén. ¿Y cuál es el enemigo de México? Pues el maciosare, ¿no? ¿Sí se acuerdan por qué, verdad? Porque es un extraño enemigo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos leído hasta ahorita? Los discípulos ven orar a Jesús y lo motivan a pedirle guianza en oración. El Señor les da el modelo. ¿El modelo en qué consiste? En agradecer, en exaltarlo, darle su lugar, pedirle solo lo del día, solo lo que necesito hoy, y pues pedirle su misericordia para que no caigamos en esas tentaciones. Librados del mal significa librarnos de aquellas personas que desean mal sobre nosotros. La tentación es lo que viene del diablo, el mal es en general, ¿no? Los que buscan mal contra nosotros. Entonces, este es el contexto para que el Señor les hable la parábola. Les dijo también, o sea, esto lo tenemos que relacionar con la oración, ¿no? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, ¿cómo interpretamos esa pequeña parábola que pudiera hasta parecer un poquito fuera de lugar, ¿no? Porque estamos hablando de oración, ¿por qué entonces qué? Dice el Señor, si viene un amigo a tu casa, igual, hay que entender el contexto cultural. Las casas podían ser grandes, podían tener muchas habitaciones, pero solamente había una habitación principal que se usaba de comedor, despensa y recámara, que era la que tenía paredes y techo de adobe. Las demás eran de techo de palma. Entonces esas podían ser muy frías en las noches. Recuerden que el clima de allá es muy extremista, un poquito al desértico, ¿no? Entonces en el día está el calorón y en la noche está el friazo. Entonces en las noches tenían que dormir en ese cuartito, pero ahí también tenían su comedor, ¿no? Y su despensita. Es decir, llega uno en la noche y todos dormían así, como lata de sardinas. Dice, no inventes, ya mi familia está acostada, la puerta ya está cerrada, ya no puedo. No, venga otro día, venga después. Esto le da un parecido a la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Que estuvo dando lata a la viuda y al final hizo justicia el juez. Bueno, aquí dice, si no te hace caso por ser tu amigo, te va a hacer caso por tu inoportunidad, ¿no? Por ser inoportuno. ¿Qué entienden en cuanto a la oración? Que debemos de ser inoportunos. No, más que nada que debemos de rogar, ¿no? Suplicar, como dice. Pues así es. Eso es lo que nos muestra el ruego y la súplica ante Dios, ¿no? No el pedir o el mandar, no es decir, yo pido que hagas, yo declaro, como dicen. No es la súplica y el ruego. Así es. Dando a entender. Ahora, esta pequeña historia tiene 2 interpretaciones y las 2 están muy buenas. La primera interpretación es precisamente que nosotros podemos llegar a pedir y sentimos que ya no es el momento. Recuerden que todo este es el contexto de enséñanos a orar.
Entonces el Señor te está enseñando a orar de esta manera. ¿Cómo? Que aunque tú sientas que ya es tarde, que sientes que es inoportuno, de todos modos tú te acerques. ¿No han escuchado gente que dice, no, es que ya para qué le pido a Dios? ¿O para qué lo molesto con mis cosas? Es como cuando le pasó también a David, ¿no? Que rogaba por su hijo. Uh-huh. Y aunque ya no era oportuno que le pidiera porque ya estaba hecho, ¿sí? De todos modos él seguía suplicando. Él seguía suplicando hasta que ya le dijeron que ya el juicio se había cumplido, de que se había llevado bien. Entonces al final pues Dios de todos modos no le concedió eso porque ya había dado juicio. Pero bueno, ahí estaba ese ruego, ¿no? Esa súplica. Entonces a veces nosotros pensamos que, no, pues ya, yo creo que ya no tiene caso que ore. No, pues es seguir, o sea, no importa que tú te sientas inoportuno, porque aquí está hablando de que debemos de orar, o sea, es el contexto, de que debemos de orar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de orar? Tener comunión con Dios, ¿no? Entender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios y conocer más a Dios. Entonces dice, si aquel que no te quiere atender, si tú sigues insistiendo, te va a responder. Por eso después termina diciendo, al que llama sí se le abrirá. Es lo que dice después. O sea, no sientas que eres inoportuno, porque el Señor sí te va a abrir, porque el que busca halla y llama se le abrirá, y todo lo que viene después. Pero en otra interpretación es interesante, ¿por qué? Porque si la oración también consiste en buscar la respuesta de Dios, a lo mejor es que aquí el énfasis está en la persona que llegó a pedir pan a medianoche. O sea, dice la parábola, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, o sea, en qué posición está dejando aquí al discípulo? El que va a medianoche. Aquí el discípulo lo está poniendo en la posición de aquel que va a pedir. El que busca, ¿no? Ajá. ¿Y por qué va a pedir pan al otro amigo? Porque tenía otro amigo que le pidió a él, pero yo no tengo pan. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo? ¿No será que alguien necesitaba de él ese apoyo, que le diera ese alimento espiritual y no tenía que darle? Parafraseando un poquito, llega una persona con alguno de ustedes y le dice, hermano, necesito una palabra de consuelo, algo, porque tengo una situación bien difícil, y tú te quedas con los ojos así. Déjale hablar al pastor porque... Tómate, paso su WhatsApp. Entonces, es eso, que tú también tengas que poner, o sea, tienes que tener pan para poder dar la respuesta, porque nosotros somos el medio también que Dios puede responderle a alguien más. Porque precisamente como lo hablamos en la parábola anterior, somos portadores de la palabra. O sea, podemos ser ese instrumento para llevarle el pan a otro, y Cristo es el pan. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y no estar de inoportunos buscando que alguien más nos dé lo que ya deberíamos de tener. No nos va a pasar como las 5 vírgenes insensatas que les faltaba aceite y que dicen, dame de tu aceite. No, sáquese a bañar, ¿no? Ve con el que vende, dicen las 5 vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan de esa parábola? Entonces ve con el que vende, y ya cuando fueron pues se les hizo tarde porque no estaban preparadas. Pero al final de cuentas el punto es estar preparado. Si alguien llega y te pide pan, es decir, te pide pan espiritual, palabra de Dios, por aquí tengo un pan de vida. ¿Sí han visto esos libritos que les llaman pan de vida? Ahorita me acordé de algo. Espero que nadie se ofenda lo que voy a decir, pero en alguna ocasión estaba oyendo una transmisión de una prédica dejémoslo en Sudamérica, que me dio curiosidad, me dio un poquito de risa, que decían, un pancito de vida, por favor, porque era una estación de radio, y estaban mandando mensajes, hermano, mándenme un pancito de vida, y agarraban, daban un versículo al azar, ese es su pancito de vida. Ay, no inventes. Pero bueno, o sea, yo creo que así no es dar la palabra. Ahí te va una migaja, a ver de qué. No, se me antoja una galletita y te dan pan de dulce. No, o sea, la palabra tiene su sabor, tiene su propósito para cada cosa. Si tengo una necesidad de algo, tengo que darle la palabra. Pero en esa iglesia de la que estaba escuchando la prédica, porque ahí invitaron a predicar a hermanos que conozco, estaba escuchando eso y decía esa frase, un pancito de vida. Ya ven que venden luego así, no, que dicen pan de vida. Así no se usa la palabra. Está bonito tener un texto, reflexionarlo, te lo llevas en tu mente y le estás reflexionando, pero no como que esa palabra que te salió al azar te va a dar la edificación. Tú tienes que tener la palabra que el otro necesita. Entonces, no sé, vamos a suponer, llego con una hermana y le digo,
hermano, tengo una aflicción en mi corazón, no sé qué tengo. Ah, yo tengo lo que Dios me dio este texto. Y vendrán de los 4 puntos de la tierra los jinetes y entonces abrazarán con la tercera parte de la... Gracias. O sea, esa palabra no me va a edificar porque no es lo que necesito. Cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo y los consumió a todos. O decir, hermano, es que tengo un pesar en mi corazón porque pues me traicionó mi mujer. Y tú dices, y el Señor apartará a la derecha sus ovejas y a la izquierda sus cabras. O sea, que mi esposa es cabra o qué. O sea, o tú eres la cabra. O la de Oseas, ¿no? Que le dice, cásate con esa prostituta. Ándale. Por andar buscando textos descontextualizados, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener el pan que requiere la persona, o sea, el alimento que requiere. ¿Por qué? Porque igual podemos ser inoportunos, ¿no? O uno de los ejemplos más importantes y donde más se pide ayuda. ¿Qué tal si de repente llega un amigo y te dice, un familiar mío está enchamucado y tú eres el único cristiano que conozco? ¿Qué dices? Ahorita le hablo al pastor. Y te hablan a las 3 de la mañana. Y te dices, bueno, ahí está el teléfono del pastor. Entonces, no, ya es la madrugada, la puerta ya está cerrada, mis hijos ya se durmieron, ¿no? Voy a pedir posada a otro lado. Pero bueno, así es, y precisamente en ese ejemplo, no, lo que voy a decir no lo digo con resentimiento ni nada así, pero pues la última vez que me hablaron para una liberación fue hacia plena madrugada, y fue una persona de otra congregación. Lo primero que pasó por mi mente es, ¿dónde está tu pastor? Lo primero, ¿no?, que me pasó por la mente. Pero bueno, no le dije nada, fui a su casa y todo. Ahí nos aventamos un rato ahí batallando con el enchamucado. Pero digo, bueno, y no es que me queje, pero ¿por qué me hablaste a mí? ¿Por qué no hablaste a tu iglesia? Ah, es que el pastor dice que no tiene tiempo. ¿Dónde está tu cobertura? ¿Dónde está tu cobertura espiritual? Y ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Pastor, venga que le voy a dar su diezmo. Ah, claro que sí, ahí estoy. Pastor, ayúdeme porque tengo que hacer una liberación. No, hermano, no son horas. Ahí va el otro por más menso, ¿no? Pero bueno. O sea, No es que de su congregación nadie está endemoniado. ¿de cuál? ¿De aquí? De la de San Menos mal. Ya sería el colmo. Ya sería el colmo. Te lo digo, o sea, se supone que hay quien te debe de dar el pan, ¿no? Que te debe de dar el alimento. Pero van y buscan otro redil. Pues véngase para acá. Ay, no, porque no me gusta cómo predicas. Papá me está regañando. Ah, se la pasa regañando. No, Se le pasa aventando sacos, ¿no? voy a preparar un tema para los trabajados y cargados. Bueno, para que descansen un poquito. Como que los veo últimamente como que se sienten apaleados. También porque nos tenemos que poner la pila. Bueno, fíjense, yo estaba pensando, los temas de las parábolas son más como de descanso, más de decir de desahogo. Ya vemos con la del siervo inútil, hijo. No, pues ni cómo hacerle, ¿verdad? No tenemos remedio. Pero bueno, esto ya tiene un programa, así que yo no lo planeé, ¿eh? La parábola de hoy es lo que correspondía al programa. Entonces, ¿dónde me quedé? Que tiene un amigo, viene a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Por qué 3 panes? Simbólicamente hablando. Porque es el tiempo en que Dios cumple su propósito. Porque el 3 representa el tiempo de un propósito, ¿verdad? Así es que estas no son horas. ¿No? ¿Cómo de que no? Necesito este pan. Porque el tiempo para mí es ahora. El que tiene hambre, ¿no? Entonces dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Entonces la pregunta es, ¿por qué carambas no tienes tú un pan que ponerle delante? ¿Qué no estás yendo al instituto? ¿Qué no estás aprendiendo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevan en el instituto? 3 años. 3 meses. Y 3, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? 3 años, 3 meses. ¿Qué no será que es tiempo de dar fruto?
Cuando yo cumplí mi primer año de estudio en el instituto, yo les decía, ay, yo siento que no he aprendido nada. Pero ya de repente me empezaban a decir, oye, pero tú me dijiste de este tema que viste ahí, me dijiste de aquello. Sí, yo lo sabías antes, pero no lo sabía. Entonces ya cuando empecé a recapacitar lo que había estudiado, dije, no, pues creo que sí he aprendido 2 que 3 cositas, ¿no? Ya he aprendido. Cuando fue en mi primer año de instituto. Llevan 3, 4. Algo han aprendido. Gracias a Dios. Entonces ya tienen pan que poner delante, ¿no? Y solo por eso voy a apagar mi celular a las 10 de la noche. Entonces, que no les hombre que lleguen a medianoche. Hasta Mi chihuahua está en el pecho. Yo con mi almohada, que es... No oigo, sí. No oigo. Eso ya se irá. El punto es que no se menosprecien con lo que saben, porque a veces nos queda esa idea de que... Una araña. Y ahora que ya está cayendo juicio de Dios acá. Es que era una araña. Y estaba grandota. Y era roja. Ay, cállate, ¿en serio? Sí, y era... A ver, por favor. Sí, murió. Pero no sé dónde quedó. Ay, y luego ya les tengo pánico escénico. Bueno, para los que están en internet no saben qué pasó, aquí hubo juicio de Dios. Apareció una araña que atormentó a un hermano. Casi aparece una manita que dice mené. Pero era una araña escribiendo. Bueno. Ay, no, quién sabe dónde quedó. Ay, Dios mío. Pues aquí nos esperamos, ¿verdad? No diga eso porque hasta me pude quitar la piel. ¿Dónde está ahí en la espalda del hombre? ¿Ya pasó el susto? No, la verdad no, pero sí. Pásate para acá. Sí, jalo. Te la llevas ahí. Así pasa, Que tengas paz. Ay, sí. Ahorita la casamos al finalizar. Bueno, entonces les digo, no se deben de subestimar del conocimiento. O sea, no alardeen, no vayan a decir, no, ya estoy de instituto, ya me las sé de todas. No hablen lo que no saben. Pero hay cosas que ya han aprendido, que sí saben, que sí pueden hablar. De lo que tengan la certeza de que lo pueden sustentar, pues hablen de eso, ¿no? Porque ya tienen el pan suficiente como para poder suplir ciertas necesidades. Si alguien necesita consuelo, si necesita guianza, si alguien tal vez cayó en religiosidad, lo pueden dar una palabra, porque son temas que estudiamos. ¿O no se sienten capaces de dar una palabra así? ¿O no? Ah, pues entonces ahí está. Porque pues es labor de la iglesia en general, ¿no? Entonces dice, vino un amigo a mí y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. O sea, es decir, yo sí quiero, pero a veces no se va a poder, ¿verdad? Porque bueno, eso también pasa, a veces no es cuestión de querer, es que a veces no se puede. No estoy en la oportunidad de dar ese pan. Y a veces hay gente que se ofende. He visto hermanos que si no estoy en el momento en que me necesitan, se ofenden. Pues, oye, y que fuera el genio de la lámpara, ¿no? De que mandas el WhatsApp, sí, ahí estoy aquí para tu disposición. No, si el Señor dijo, hay otras ovejas que tengo que ir por ellas que son otro redil, imagínense yo que no le llego, ¿no? Entonces, no, a veces no se puede atender todas las situaciones y tienen que aprender a buscar ese alimento, ¿no? Solo, obviamente, en la medida de mis posibilidades, pues ahí trato de estar, pero pues a veces no se puede. Una vez, me acuerdo que el año pasado, o no sé si fue no sé hace cuánto, pero en una ocasión les dije, ¿saben qué? Ya viene el día de mi aniversario de boda y me voy a ir con mi esposa de parranda. Me voy a pasear con mi esposa. Así que ese día no contesto llamadas. Y que se ofenden algunos. Y que dicen, ¿cómo es posible si su deber? Oye,
pues también merece después de que me aguanta tanto, ¿no? O sea, un día al año va a decir, pues, oye, tengo que dedicarle también la atención. ¿Escucharon la prédica del domingo en la mañana? ¿No? O sea, ya hablé de eso. También hay que darle tiempo a la pareja, tiempo a los hijos. Y eso no me deja a mí fuera de eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que uno no está en la posibilidad de dar el pan. ¿Qué tienes que hacer? Tener pan listo. También les conté una vez cómo fue cuando me decía mi pastor que tenía que predicar. Que me dice, pásale a predicar, y siempre me asustaba con eso. Hasta que dije, no, un día de estos me la voy a aplicar. Voy a guardar mi bosquejo. Y siempre traía aquí en la bolsa de la camisa mi bosquejo dobladito. En el momento que me digan que pase a predicar, ahora sí paso, ya estoy preparado. Hay que estar siempre listos. Ese es el lema de los scouts. Siempre listos para lo que haga falta. Entonces sí, tenemos que estar siempre listos. Una vez, cuando todavía estaba yo en esa preparación, me hice una hojita con varios versículos clave. Así como luego ponen al final de la Biblia. ¿Se han visto que muchas Biblias al final dicen temas de estudio? O dónde encontrar ayuda sobre. Entonces yo hice una hojita así de versículos clave. Así, si necesitaba hablarle a alguien y no sabía qué hacer. A ver, mi guía, textos sobre fe. Ok, aquí está. Textos sobre salvación. Textos sobre el perdón. Entonces ya tenía yo ya mi listita de guía. Porque digo, si me van a decir no vas a saber ni qué decirles. Ya con esa hojita ya me hacía el paro, ¿no? Como dicen. Entonces eso, ¿verdad? Dicen... os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Obviamente es retórica al decir todo lo que necesite, ¿verdad? Muchos confunden lo que necesita con lo que quiere. Si tú le pides a Dios y te sientes inoportuno, ¿Dios te va a dar todo lo que quieres? No, pero sí lo que necesites. O sea que si sientes que algo no te dio, ¿sabes por qué no te lo dio? Es porque no lo necesitas. Sí, así es como Dios te dice, no necesitas un Ferrari. ¿Saben por qué siempre uso ese ejemplo? Porque, bueno, o sea, lo uso porque pues yo siempre quise de niño tener un Ferrari, ¿no? Hoy sé que pues si lo tuviera pues me lo roban. Hoy ya no quiero porque pensaba, si un día Dios me diera ese Ferrari que yo quería, luego en primera me lo roban, en segunda no podría pagar la tenencia de un carro tan caro, en tercera, si pasa uno de los topes de por aquí, se queda ahí de sube y baja. O sea, ni por dónde. Pero si con los hundimientos capaz de que hay esos no son baches, son socavones. Sí, no, imagínense. No, me secuestran, me matan por algo así. Pero si todo eso no fuera problema, si todo estuviera libre y que me dijera Dios, ahí está tu Ferrari, ¿sentiría un cargo de conciencia por lo que cuesta eso habiendo tantas necesidades? Y mantenerlo. Pero uno se da cuenta que eso es a final de cuentas pura vanidad. Es pura vanidad, ¿no? Entonces digo, bueno, yo ¿qué es lo que sí necesito? Algo en que moverme. Algo porque necesito estar de aquí para allá. Y bueno, ahí está la respuesta allá afuera. Dios no me dio lo que quería, pero sí lo que necesito. Pero ya no lo quiero, porque ya entiendo que es la voluntad de Dios. Entonces ahora mi sueño sería un día ir a una prueba de manejo y que me dejen darle una vueltecita a uno de esos. Algún día cumpliré primeramente Dios ese sueño. Que me dejen darle una vuelta en una pista de carreras a un carro de esos. Pero bueno, ya dejando de divagar, dejo mis ilusiones y regresando a la palabra. Conforme vamos conociendo la voluntad de Dios, obviamente también sabemos cómo pedir, y pues Dios nos va a dar eso, lo que necesitamos, no lo que queremos. Dice en el 9, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Esto en qué contexto es? ¿Con Dios o con el prójimo? Con Dios. Es en ambos. ¿Han oído ese dicho que dice, si el que no habla a Dios no lo oye? ¿Sí? Entonces, bueno, si al que no habla a Dios no lo oye, pues menos yo, ¿verdad? A veces tienen expectativas de miedo de alguien más. Dice, bueno, pues habla, no habla las cosas. Y a lo mejor no se puede hacer algo.
como alguien que está todo frustrado porque dice, es que yo siempre quise predicar la palabra, pero ¿cuándo te acercaste a pedir una oportunidad? Entonces ¿puedo pararme a hablar? No, pero sí se te puede preparar para que lo hagas. O sea, no así soy el amor. Sí, como niño vas, sí, yo aquí vengo a hablarles de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, o sea, de que puedes hacerlo, te puedes ir a una plaza ahí a hablar y nadie te lo va a impedir, pero en la iglesia, o sea, conmigo no, porque Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Quieres predicar? Yo no te digo que no, pero tienes que demostrarme que lo que vas a hablar es bíblico, que está bien fundamentado, que está centrado, que tienes el enfoque correcto, porque a quien le va a pedir cuentas Dios es a mí. Pero bueno, tienes que decirlo para que se te pueda preparar. Pero si nunca dicen nada y nada más están con ese resentimiento de que, nada más tal o nada más fulanito, ¿no? ¿Por qué yo no? Pues porque no dices. Entonces, esto va en todos los aspectos. Por eso también va conforme a las 2 interpretaciones de la misma parábola. Sabemos que obviamente la parábola tiene el contexto de oración. O sea, ese es el propósito por el cual se habló la parábola. Pero también aplica perfectamente, ¿no? Pedid y se os dará. O sea, si no pides, pues ¿cómo se te da? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Una de mis preguntas que siempre me hacía es, ¿por qué cuando salí de la secta donde estaba? O sea, yo salí porque me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Pero si esos argumentos que hoy tengo, yo se los doy a gente que está allá adentro, que son evidentes que están en un error, ¿por qué no se salen de ahí? Esa era una de mis mayores cargas, ¿no? Cuando salí de ahí. Y estuve orando hasta que Dios me dio esta palabra. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero me di cuenta que no todos están buscando lo mismo. Es que esto es en singular, ¿no? Depende de la persona que quiera buscar y pedir. Pero también depende qué es lo que estoy buscando y qué es lo que estoy pidiendo. Entonces Dios me dio ese entendimiento, que la gente que está pidiendo o buscando una religión, va a encontrar una religión. Quien encuentra un lugar cómodo, va a encontrar un lugar cómodo. Quien busca la verdad, pues va a encontrar la verdad. Por eso, o sea, es que estas palabras son principios abiertos, principios generales. Y un principio bíblico se puede usar en diferentes contextos. Por ejemplo, el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras, cosechas. Muchos lo usan solamente para dinero. Y si hay un texto que lo usa para el dinero, si no me equivoco, está en Gálatas. O sea, el que siembra escasamente cosechará, ¿no? Pero, y ahí en el contexto sí está hablando de las ofrendas. Sí, ahí sí era dinero. Pero no es lo único, ¿no? O sea, se usa en muchos contextos. También cuando dice, no le debas a nadie nada, ¿habla de dinero? Puede ser. Pero también habla de no deberle a nadie honra, por ejemplo, dice, ¿no? Dar honra a quien honra merece. Entonces son principios que son generales. Y este es otro de esos principios generales. Pide, se te dará, busca y hallaréis. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pues es lo que vas a encontrar. ¿Se acuerdan de cuando una vez llega Jesús con un ciego y le dice el ciego, Señor, ayúdame? Y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que te haga? Pues va a decir, pues ¿qué no ves que no veo? O sea, como que es obvio, ¿no? Dice, está así, Señor, ayúdame. O sea, ¿qué? Pero imagínate que el Señor le dice, ok, pues yo veo tu necesidad, sé sano. Y después aquel se pone a llorar, Señor, yo lo que quería era una limosna. Si puedo ver, ya no puedo mendigar. Y resulta que no sé trabajar en nada. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no quería eso. No, el Señor le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y dice que recupere la vista. Ok, bueno, porque es lo que pides, se te dará. Pero si estás pidiendo otra cosa. Y por eso seguramente conocerán a alguien que sí tiene lo que buscó. Religiosidad o comodidad. ¿Por qué muchos no se quieren salir de la religión tradicional? Pues porque es cómoda. Nada más me ostento con el título para fiestas, días de guardar, dice, ¿no? Y ahorita soy católico todo el año menos en Semana Santa porque me gusta la carne, ¿no? Bueno, sí pueden decir, ¿no? Bueno, hay cristianos que también les gusta la carne. Y terminan en juicio por andar tras la carne.
Pero eso depende de qué es lo que cada quien está buscando. Incluso dentro de la iglesia cristiana, muchos buscan lo que se acomode. Quien tiene la idea de que Dios nos trajo libertad para danzar, brincar y todo eso, pues se va a una iglesia con más tendencia pentecostal, ¿no? Pero dice, no, es que todo eso es ceremonial, es de respeto, de una veneración. Ok, pues te vas a una iglesia metodista. Pues bueno, ya son puntos de vista. Pero aquí se ejemplifica eso: pide y se te dará a buscar, y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Es obvio que no, ¿verdad? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, ¿verdad?, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y obviamente al hablar Espíritu Santo lo muestra como la prioridad de la oración, ¿verdad? Porque no dice también el Señor que vayamos a la iglesia a buscar la llenura del Espíritu Santo. O sea, ese debe ser el propósito principal, que es comunión plena con el Espíritu Santo. Así que la reflexión aquí es: ¿qué es lo que pides? Porque a lo mejor estás pidiendo mal y es lo que vas a encontrar. Luego, yo creo que he pedido mal, porque yo, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo, cuando debí de haber pedido dinero. De trabajo tengo un montón, lo que no tengo es dinero. Así dicen muchos, ¿no? Que dicen, es que pues pido trabajo, ya tengo un montón de trabajo, pero mal remunerado, dicen. Entonces a lo mejor pedimos mal, piden y no reciben porque piden mal. Ya saben que formas de pedir bien solo hay una, formas de pedir mal hay un montón. Santiago dice esa frase, ¿no? Piden y no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal para gastar en sus propios deleites. Bueno, esa es una manera de pedir mal, pero hay muchas otras maneras de pedir mal. Ahora tenemos que ir eliminando todas esas para quedarnos con la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Pues ya la vimos, el modelo del Padre Nuestro y todo lo que involucra. Así que bueno, ahora sí, hasta aquí terminamos la sesión de hoy. Ahora sí ya nos pasamos del tiempo. Por andar diciendo que íbamos a terminar antes, ahora terminamos hasta más tarde. Fue la araña. Bueno, despido a los que están en línea. Nos vemos en transmisión en línea. La siguiente sería hasta el sábado, si no me equivoco. Según tengo entendido, la clase que doy el jueves allá en Recursos, creo que la van a transmitir. Entonces, para ver si la quieren ver. Nada más que, pues obviamente no va a ser desde nuestra página, porque eso es de la otra congregación. Así que si alguien tiene ahí el contacto, o de ahí les paso el contacto de esa iglesia, para que la sigan, y pues si la transmiten, pues ahí voy a estar. No, se llama Remanente de Cristo, la iglesia donde voy los jueves. ¿Qué está dando ya? ¿Perdón? ¿Qué tema está dando ya? Estoy dando lo de fundamentos, pero ahí estoy en los últimos temas. O sea, es la misma clase que estoy dando los lunes, pero la de los lunes acá va empezando y esa ya va terminando. Ahí estoy viendo el tema de la eclesiología, y el siguiente, este jueves vamos a ver el tema de las labores de los ministros, como pastor y maestro, creo que son los que vamos a ver. Y el siguiente tema para la otra semana son, ya cambiamos de tema, es la segunda venida de Cristo. Ese es el último tema de ese estudio. Así que bueno, ahí para que estén al pendiente, si les interesa. Y si no, pues aquí desde nuestra página, la siguiente clase ya es la del instituto a las 2 de la tarde. Así que bueno, pues me despido de los que están en línea y nos vemos en la próxima.